Mauro Biglino, reinterpretando la Biblia sin filtros. El texto explora la controvertida perspectiva de Mauro Biglino, un traductor oficial del Vaticano y experto en lenguas antiguas como el hebreo, griego y arameo, quien desafía la interpretación tradicional de la Biblia. Desde niño, el narrador sentía que algo no cuadraba en las historias bíblicas, con pasajes que parecían más propios de la ciencia ficción, como carros de fuego, voces en las montañas o dioses que interactuaban con los humanos de forma muy similar a nosotros. El hereje traductor del Vaticano. Biglino no es un teólogo convencional. Su tesis central es que la Biblia no habla de Dios en el sentido monoteísta que se ha enseñado, sino que ha sido manipulada y reinterpretada a lo largo de los siglos para servir a intereses teológicos y de control. Según Biglino, si se lee el texto original tal cual, sin filtros ni dogmas, se revela una historia diferente, una de seres llamados Elohim, de un comandante llamado Yahvé y de una humanidad intervenida, guiada y manipulada. A finales de los años 90, Biglino fue contratado por Edizioni San Paolo, una editorial religiosa vinculada al Vaticano, para traducir fragmentos del Antiguo Testamento directamente del hebreo masorético. Sin embargo, su traducción rigurosa empezó a revelar que el texto original no se alineaba con las enseñanzas tradicionales. Biglino notó expresiones y referencias que simplemente no cuadraban con la versión teológica. Su pecado fue empezar a hablar de estas inconsistencias y, posteriormente, a publicar sus observaciones. Él afirmaba que solo traducía lo que decía el texto, y si eso contradecía lo enseñado, no era su culpa. Al principio, sus ideas fueron ignoradas, pero a medida que sus libros ganaban popularidad entre jóvenes, investigadores y curiosos, la incomodidad de Roma se transformó en acción. Mauro Biglino fue despedido discretamente, sin escándalos. Desde entonces, ha continuado publicando por su cuenta, atrayendo tanto seguidores como detractores. Aunque no fue excomulgado, su nombre se ha evitado en los pasillos de la iglesia, como si nombrarlo fuera abrir una puerta incómoda. Los Elohim y Yahvé, una nueva perspectiva. Biglino sostiene que el Antiguo Testamento no fue escrito para hablar de un único Dios creador, sino para narrar la relación entre el pueblo de Israel y su líder, un ser físico llamado Yahvé, y los Elohim. El término Elohim en hebreo es plural y significa literalmente los poderosos o los que vinieron del cielo, no un singular Dios. La teología lo convirtió en singular, según Biglino, porque no encajaba con la idea de un único Dios. Él propone leer la Biblia de forma literal, como un relato histórico y no alegórico. Cita pasajes como Deuteronomio 32, donde se describe cómo Elión el Altísimo reparte la tierra entre los hijos de los Elohim, asignando a Yahvé un territorio específico, Israel, y otros lugares a otros Elohim, Chemos, Milcom, Dagón, Astarte, a quienes Biglino interpreta como comandantes regionales. En el Salmo 82, Yahvé aparece rodeado de otros Elohim en una asamblea divina, sugiriendo un consejo de múltiples seres. Para Biglino, esto indica que Yahvé no es el Dios creador único, sino uno más entre muchos Elohim locales. Reinterpretando el Génesis y otros pasajes clave. La interpretación de Biglino también transforma radicalmente el relato del Génesis. La traducción literal, Bereshit Elohim, no significaría en el principio creó Dios, sino en el principio de esta historia los Elohim. Esto implica que no hay una creación ex nihilo, de la nada, del universo. Biglino sugiere que los Elohim intervinieron en nuestro planeta no para crearnos, sino para modificarnos, de forma similar a los dioses sumerios o los Anunnaki. El Edén, bajo esta luz, sería un recinto cerrado, un laboratorio donde se experimentó con la genética. Adán no fue creado, sino tomado y modificado, trabajando y obedeciendo. Eva sería generada de su costado, una posible referencia a clonación o manipulación genética. La circuncisión, símbolo de la alianza, sería una marca física en el cuerpo, lo que Biglino argumenta es lógico si el vínculo no fuera solo espiritual. El cabot o nave espacial de Yahvé, esa gloria o resplandor, no sería una luz mística, sino una máquina o artefacto con poder destructivo. Biglino cita el pasaje en Éxodo donde Moisés pide ver el cabot y se le advierte que podría morir si lo mira directamente, y su rostro quedaría quemado al bajar del monte, lo que él asocia con radiactividad o energía de un vehículo de los Elohim. La historia de Sodoma y Gomorra también adquiere otro matiz. Si Yahvé fuera omnisciente, ¿por qué necesitaría verificar personalmente cuántos justos hay en la ciudad?
Biglino sugiere que Yahvé no es omnisciente y necesita ver, tocar y comprobar. La destrucción de las ciudades con fuego, humo y explosiones se asemeja a armas, una advertencia, en lugar de un acto divino puramente místico. Reflexiones finales. Las ideas de Biglino han generado críticas. Teólogos lo tildan de irresponsable, científicos lo acusan de falta de método, e historiadores señalan la ausencia de pruebas de visitas extraterrestres. Sin embargo, el narrador del texto, influenciado por Biglino, se pregunta por qué tantos pueblos antiguos comparten mitos de visitantes de las estrellas o dioses que bajaron del cielo, que enseñaron, modificaron y luego se fueron. ¿Y si la Biblia fuera uno más de esos libros? ¿Y si Yahvé fuera un viajero, un ser de otro lugar que condujo a un grupo de humanos? Biglino no afirma que todo esto sea la verdad absoluta, sino que invita a leer la Biblia sin filtros, como si fuera un relato literal y ver qué historia nos cuenta, una historia de encuentros, manipulaciones, guerras, control y pactos. Pero también una historia muy humana, porque esos seres, los Elohim, se parecen demasiado a nosotros. Se cansan, se equivocan, se enfadan, comen, aman y mueren. ¿Son dioses o son nuestros ancestros? El texto concluye invitando al lector a dudar, a investigar y a atreverse a leer la Biblia con otros ojos, sugiriendo que la historia de la humanidad podría no ser como nos la contaron. Quizás fuimos visitados o incluso creados, o tal vez solo queremos creerlo para sentirnos menos solos en el vasto universo. La propuesta de Mauro Biglino no es solo una interpretación, sino una provocación y un llamado a la investigación.